Estamos de regreso, esto es a mi manera y ahora seguimos un poco con la gastronomía peruana porque hemos estado hablando con Micha y ahora me acompaña Manuel Cadenas, que es el creador de la Semana del Chilcano, que se ha convertido en una tradición. Ya viene la próxima Semana del Chilcano en enero, pero él ha sacado un libro. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pati? El Qué Gran gusto. Chilcano, que está acá y que un poco nos habla de esta bebida tradicional, de este trago tradicional peruano, y nos va a contar un poco de qué va el libro. ¿Cómo estás, Manuel? Cuéntame. Bien, Pati. Bueno, con este libro y con la campaña Cerca, es un libro que era una deuda con el chilcano, porque si bien es cierto, se ha hablado muchísimo sobre la coctelería chilcanera, hay libros, de hecho, acerca de cómo preparar chilcanos, ¿no? Diversos chilcanos y achilcanados. Sin embargo, el chilcano necesitaba quien le escriba la historia, necesitaba quien se apropie de su tradición. Un poco como que el chilcano carecía de una partida de nacimiento, carecía de quien relate cómo ha ido forjándose, cuál ha sido el rol que ha tenido para la difusión y el desarrollo del pisco, y cuál es su rol hoy en esta tarea de resurgimiento y revalorización de esta ¿Cuál fue el inicio? tradición. Bueno, es precisamente uno de los capítulos Claro. del Gran Chilcano. ¿Cómo empezó? ¿Quién inventó el chilcano? Tú inventaste la Semana del Chilcano, pero ¿quién inventó el chilcano? Esa ha sido una pregunta que se ha hecho mucha gente durante mucho tiempo. No hay una partida de nacimiento en el sentido de poder decir fue tal o cual persona. Pero lo que hemos podido establecer en el Gran Chilcano es que indudablemente, gracias al gran aporte de uno de los mejores cronistas que ha tenido el Perú, tradicionalistas en el siglo XX, que fue don Eudosio Carrera, que fue un periodista del diario El Comercio que publicó La Lima Criolla del 1900, él nos deja un testimonio que me he tomado el tiempo de analizarlo para comprobar su veracidad histórica. O sea, este no era un dato que no existiera, que no se conociera, las dos menciones que él hace en su libro. Sin embargo, habían sido tratados muy superficialmente, o se les había desdeñado, o incluso se les había considerado como un dato probablemente en calidad de anacronismo, digamos que él estuviera diciendo algo que realmente no se daba en esa época, sino en épocas posteriores. Pero don Eudosio Carrera establece que ya para 1898, o como fecha más tardía, esa es la fecha más temprana, como fecha más tardía para 1910, ya se bebía chilcanos en Lima principalmente. Entonces hemos hecho un ejercicio de conciliación de muchos datos históricos, de verificación de los datos que él aporta para establecer su veracidad histórica o su confiabilidad histórica, y es indudable, es indiscutible ya que nuestro chilcano surge, y que era una de las hipótesis que tenía hace un tiempo, pero sin todo este bagaje, surge en los hogares limeños. Siempre se dijo que bajo la influencia italiana, ¿cómo no? También. Ahí vemos, por ejemplo, que una gran cantidad de pulperías que rebasan para 1880, rebasan las 700 pulperías en Lima, según datos que hemos ahí investigado, estaban regentadas por italianos, ¿no? Pero también teníamos una poderosa migración inglesa, que es precisamente el ginger sí. Claro, no es italiano, ¿no? Sí. Mira, Eudosio Carrera señala que el chilcano, la costumbre de ver chilcanos en ese momento, que él establece en una fecha de su cumpleaños, que hemos viendo ahí cuadrando las fechas, hemos visto que o fue en 1898 o a más tardar en 1910 de ese cumpleaños, aunque él lo establece entre 1900, que en esa fecha se veía el chilcano como una variación del gin con gin. Claro. Y él lo dice con toda claridad. Y es muy interesante porque hemos seguido varias líneas, ¿no? Una es verificar la confiabilidad histórica de lo Pero que tiene sentido Carrera. Totalmente. Claro, pues ¿a quién se le puede ocurrir mezclar el ginger ale con una bebida, a alguien que estaba acostumbrado a tomarlo? Así es. Entonces, con gin, ¿no? Entonces teníamos que verificar varias cosas. Primero, que hubiese ginger ale
en Lima. En esa época. En esa época, en la época que refiere. Algunos decían, no, la ginger ale llega mucho más tarde, llega en 1936, cuando viene aquí Canada Dry, ¿no? Yeah. Cuando se establece en Perú. Otros decían, no, no ha sido tan temprano, pero hemos podido verificar, además descubrir que el Perú había tenido una industria de las bebidas gaseosas desde 1876 registrada y efervescente, como las gaseosas, tremenda, y que certificadamente hemos tenido importación de ginger ale desde 1891. Importación y producción de ginger ale desde aproximadamente 1896. Ahora, de repente mucha gente no lo sabe, pero ya que hemos estado con Micha, que estaba hablando de esto de que en toda cocina peruana hay sillao, por ejemplo, claro, ¿no? Como si fuera parte de nuestra costumbre. Es parte de nuestra costumbre. El ginger ale está hecho de quión. Así es. Es una bebida inglesa que nace en las tabernas inglesas para abatir el grado alcohólico de los espirituosos que se van poniendo de moda entre 1700 y 1800. Se ponen de moda en el mundo, pero resultan pues de una potencia alcohólica muy alta. Entonces, para bajarlo, una de las bebidas con las que se abate, que nacen casi en paralelo, es el agua tónica, que surge del Perú porque Sir Clement Markham, que estuvo aquí, de hecho hay hasta un colegio aquí, ¿no? Claro. Él viene en misión de Inglaterra y se lleva en 2 oportunidades el árbol de la quina a la India. En la segunda vez que lo lleva, prende el árbol de la quina en la India. Y entonces los indios empiezan a producir una bebida con base en la quinina, que le llaman agua tónica, y los soldados ingleses comienzan a mezclarla con la ginebra, y entonces nace, ¿no?, el gin tonic. Y en esa misma temporada, más o menos a mediados de 1800, en Irlanda, en Escocia, en la propia Inglaterra, se crea la ginger ale, ya se produce, y la van mezclando también con la ginebra y nace el gin con gin. Entonces son tragos primos hermanos que nacen a finales de la última cuarto de siglo del 1800, o sea, entre 1875. Y entonces vemos además en el libro, seguimos el rastro de lo que sucede en la coctelería mundial. Y vemos que precisamente en esa época, entre 1880, 1875, 1880 y 1910, es que se crean los grandes highball del mundo. El Cuba Libre, el Gin Tonic, el Gin con Gin. Claro. ¿No? Entonces, todos estos highball, de hecho, hasta el Cuba Libre tiene fecha de nacimiento en Cuba, en la Floridita, ¿no? Claro. Y hay una fecha, y los soldados norteamericanos instalados ahí crean, en 1898, crean el Cuba Libre. Entonces, tiene todo el sentido lo que señala Eudosio Carrera, de que es en esa época que, imitando el Gin con Gin, se instalan las costumbres de consumo limeñas. El chilcano. ¿Y por qué se llamaría chilcano? Porque está pues esta sopa de mariscos. Tenemos esta sopa de mariscos que se llama chilcano, de pescado, claro. Que es una sopa ancestral, es una de las entonces, el Perú tiene 2000 sopas, ¿no? Y más. Y bueno, hay distintas líneas de sopas, ¿no? Una de ellas son los chupes, los chupines, ¿no? Otras son los caldos del tipo chilcano. Y esta palabra proviene del nombre de un carrizo del Ande que, bueno, crece en todo el Perú en realidad, el nombre es Chilca, y parece que en esta zona que tenemos al sur de Lima, que se llama, donde está la caleta de pescadores, se instala la cultura chilca, que utiliza estos carrizos para sus fardos funerarios y para sus viviendas precarias. Entonces, de ahí surge, por la cercanía con el puerto, y parece que en esa zona se crea ese caldo, y entonces se llama chilcano, que es un caldo recomponente, reconstituyente. Levanta muertos. Precisamente la función que establece Eudosio Carrera del chilcano en las grandes jaranas de la Lima criolla de 1900. Sí. Ah, sí, también. Él lo que él menciona. Para recuperarte. Así es. Claro, ahora, ¿por qué un trago? No nos queda mucho tiempo, pero ¿por qué un trago tan simple? Porque es mezclar pues solamente pisco,
con ginger ale y un poquito de limón, sí. Y una hierbita que ahora ya le cambian, claro, de acuerdo a lo que quieren, ¿no? Así es. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué significa tanto para bueno, no sé si la coctelería, pero para el Perú como un trago de bandera? Primero porque yo creo que más que el pisco sour. Tan o más tradicional que yo el pisco creo que sour. Sí. Aunque Audoso Carrera en ese mismo libro habla de un proto pisco sour, él le dice pisco sour ya, para esa misma época de 1905 en un bar La Bolsa, que es la próxima investigación que tengo que hacer. ¿Dónde quedaba ese bar La Bolsa? Porque eso daría la partida de nacimiento de un proto pisco sour anterior al del Morris. Entonces es tan tradicional como el pisco sour, pero tiene una ventaja sobre el pisco sour, que es universal. Y además permite expresar al pisco, lo ha acompañado en los hogares peruanos desde principios del siglo pasado y ha permitido que el pisco se exprese de una manera maravillosa porque hay un matrimonio, ¿no? Hay una armonía, hay un entendimiento secreto entre los elementos que constituyen al pisco, sobre todo los aromáticos, pero todos en realidad, y los elementos que constituyen la ginger ale. Entonces ahí es como una química, ¿no? Hacen química clic, perfecta. Sí, perfecta, y lo sentimos. Bueno, sorbo. Y otros detalles van a encontrarlos en el libro del Gran Chilcano. La gente, ¿dónde lo puede encontrar, Manuel? Ahora, a partir de este jueves lo pueden encontrar en Pisco Bar. Es el primer lugar donde lo vamos a tener en venta, en Pisco Bar, que es Petituar 5390 en Miraflores. También a través de nuestra página, nuestro fanpage de Facebook de la Semana del Chilcano. En la Semana del Chilcano también van a estar. En la Semana del Chilcano van a estar en varios lugares, hacemos envíos y luego próximamente también en las librerías, ¿no? Nosotros nos ha traído, Manuel, 2 libros para nuestros televidentes y nuestros oyentes, así que escríbanos al Facebook y ahí les vamos a regalar. Y no solamente van a saber cómo preparar su chilcano, van a poder disfrutar del chilcano, de repente en Año Nuevo, brindar con chilcano en lugar de. Por supuesto, y es champán, igual, ¿no? De burbujeante. Claro. Y aprender y aprender un poco de su historia, sobre todo. Gracias, Manuel. Así es. Gracias, Pati. Bueno, hacemos un corte más y venimos con la última parte del programa.